Del otro lado está Darío Rivas, que es nuestro periodista de la mañana, de las noticias de mañana, y quien les habla, David Núñez, de la radio del Mercosur también, para hablar un poquito en lo general, en este caso Cáceres, para la gente que nos están escuchando. Alfredo Cáceres es profesor de historia y vocal también, y también congresal, en este caso del sindicato unificado de trabajadores de la educación. Y justamente hoy hay un paro general en la provincia de Misiones. Hace minutos pasé por las escuelas, tanto a nivel primario como también secundario, y realmente no se ve nadie, Darío. Gracias, Cáceres, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Logran escucharme bien? Sí, perfecto, perfecto. Bien, sí, hoy hay una jornada de paro nacional de CETERA, convocado de emergencia el fin de semana pasado a raíz de los hechos ocurridos en Jujuy, mejor dicho, de la represión desatada por el gobierno aquí de Jujuy. Digo de aquí porque yo estoy en Jujuy en este momento. Mira un poco, qué bueno. Fui enviado por el sindicato al que pertenezco, que es Suteba Tigre, la seccional de Tigre y del Gran Buenos Aires, y bueno, vinimos aquí ante los hechos, ante la gravedad de los hechos ocurridos, de una represión salvaje contra los docentes, contra los pueblos originarios, contra las organizaciones que reclaman por mejores condiciones de vida, por salario, y también contra una reforma que consideran contraria a sus intereses, ¿no? Claro, claro. Alfredo, ayer llegaste precisamente en Jujuy, y cómo te encontraste realmente con una situación tremenda, ¿no? Con un gobierno que en primer lugar manda a reprimir. Esto es las noticias que estamos teniendo en Misiones. ¿Cómo lo ves todo estas cosas tan horribles? Por ahí volvemos a recordar en la época de la dictadura, ¿no? Claro, sí, lamentablemente los hechos ocurridos aquí. Mira, yo llegamos el lunes con una delegación de 5 compañeros de nuestro sindicato aquí, compañeros y compañeras. Llegamos a tipo 21 horas, inmediatamente nos trasladaron al primer corte que estaba en el acceso sur de la ciudad. En realidad no estaban cortando completamente porque el tránsito fluía, pero digamos que había una parte que interrumpían, y la concentración allí era impresionante. Lo primero que nos impresionó fue la decisión del pueblo, la firmeza en el reclamo, la cantidad de gente, la simpatía popular, los autos tocando bocina, la gente aportando comida, aportando agua, aportando cosas que necesita gente que está luchando en estos momentos, ¿no es cierto? Es decir, cuando la solidaridad se desata de esa manera, es porque la mayoría social de cualquier lugar, en este caso de Jujuy, está a favor del reclamo popular, del reclamo obrero, del reclamo de la gente laburante, de los docentes, y eso es lo primero que nos impresionó positivamente. Segundo, al día siguiente, que fue el día de martes, digamos, el día fatídico de la gran represión contra la movilización, era el día en que los constituyentes iban a hacer la jura, que hicieron la jura, la hicieron de hecho en un tiempo exprés. Y luego, cuando llegaron las grandes movilizaciones, de las cuales formamos parte, porque acompañamos ahí junto a los sindicatos de la CETERA y también a los sindicatos que no están en CETERA, pero que son sindicatos docentes, y la verdad es que era una multitud de miles y miles de personas rodeando el vallado que puso el gobernador Morales alrededor de la legislatura para impedir que las manifestaciones, digamos, ¿no? Y esto derivó en los hechos que después fueron de público conocimiento. Me parece que lo que está revelando este enfrentamiento social y político aquí en Jujuy podría trasladarse a muchos otros lugares del país, porque la desigualdad ha avanzado enormemente, porque es una provincia rica a la que se está quitándole el litio que tiene, y las comunidades quedan completamente desamparadas. Entonces hay, digamos, una diversidad de reclamos, empezando por el reclamo docente, que con básicos de 35.000 pesos obviamente no tienen condiciones de sostener una vida digna, es decir, redondean un sueldo que no alcanza para vivir, y eso, como en todas partes, está generando, no solamente en Jujuy, sino que viene antecedida de Salta, con grandes movilizaciones, también en otras provincias. Están habiendo, digamos, reclamos docentes muy fuertes, como Santa Cruz, Chubut. Entiendo que en Misiones también la docencia viene
sí, sí. reclamando también en las calles. Bueno, creo que es una situación de conjunto, que los asalariados en general, frente a la inflación, estamos perdiendo día por día y semana por semana, y en un cuadro donde también hay, digamos, un profundo descreimiento y un profundo escepticismo, la gente, el pueblo, finalmente llega a la conclusión de que si no gana las calles, que si no sale a luchar, si no sale a enfrentar estas medidas, estos ajustes, estos gobiernos, no se puede cambiar el futuro. Y de hecho, como sociedad tenemos en la memoria que los cambios positivos que vivimos como pueblo han tenido que ver con el protagonismo del propio pueblo. Es decir, nadie nos va a regalar nada si no somos nosotros mismos quienes defendamos nuestros intereses vitales, materiales, el salario, las condiciones de vida, de trabajo, y por supuesto también los recursos naturales del país y demás, como sería en este caso el litio, y en otros casos otros recursos que tiene, cuantiosos que tiene el país, ¿no? Claro. Darío. Bueno, muy bien, y le habla Darío Rivas también de FM Mercosur, un gusto saludarlo. Un gusto también, Darío, buen día. Bueno, esta grave situación que vive la docencia del pueblo jujeño, ¿no es cierto?, que lleva a este paro nacional, también se reclama el cese de la represión al pueblo jujeño, ha hablado también del aumento salarial de los docentes y también al rechazo de la reforma constitucional de esa provincia, ¿verdad? Claro. Sí, el tema salarial es un ingrediente, pero el tema represivo es el otro gran ingrediente de la situación. O sea, si a las privaciones materiales le sumamos la salvaje represión, el encarcelamiento de casi 70 personas que continúan detenidas, que estamos reclamando su libertad. Ayer nos movilizamos hasta el Hospital Soria, acá en la capital de San Salvador de Jujuy, para ver el estado de salud del detenido Mamani, que recibió un cartucho de gas en la cabeza que le partió el cráneo y que estuvo en peligro de vida. Por suerte ahora se está recuperando, pero esta es la gravedad que tiene el nivel de represión que instauró Morales, junto con camionetas sin patentes levantando gente en la vía pública, autos, policías de civil filmando, tomando fotos. Es decir, algo que ustedes dijeron recién nos retrotrae a más de 40 años atrás, cuando imperaba la dictadura militar. Sí. Eso en la Argentina, donde hay una experiencia de lucha contra la dictadura, donde estos métodos de terrorismo de Estado quedaron marcados en la memoria de la población, no se pueden permitir, y eso creo que generó que ayer en la ciudad de Buenos Aires hubiera una movilización masiva de docentes, estatales y trabajadores y sectores del pueblo, de alrededor de 100.000 personas que cortaron la avenida 9 de Julio en el Obelisco, en solidaridad con el pueblo de Jujuy, reclamando el cese de la represión, la libertad de los presos y por supuesto el apoyo al pueblo jujeño que está protagonizando este gran levantamiento, esta gran pueblada, ¿no? Claro. Creo que cualquier persona democrática que esté ubicado, que vive de un trabajo y que se ubica al lado de los intereses de la clase laburante, no puede menos que estar con el corazón y con la cabeza, y bueno, en el caso nuestro también con nuestra presencia y con el apoyo concreto para tratar de que esto se gane, porque si ellos ganan esta, también estaremos en el país un poquito mejor, la clase laburante me refiero, para mejorar nuestras condiciones de vida a través de nuestras luchas, de nuestras peleas, que es el modo en que concebimos que cambian las cosas, ¿no? Claro. Bueno, para la gente que nos están escuchando, estamos hablando desde Jujuy con Alfredo Cáceres, profesor de Historia, que también está acompañando desde Buenos Aires esta lucha a los hermanos jujeños. Cáceres, ¿qué dice el gobierno nacional de lo que está ocurriendo en estos momentos, no hoy, varias horas en Jujuy? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, mirá, el gobierno nacional pertenece a una fuerza política que es el Partido Justicialista, que aquí en Jujuy es socio de Morales. Los convencionales del Partido Justicialista votaron la reforma y fueron parte del acuerdo con Morales para que esto salga adelante para ellos, ¿no? Esto decir en primer lugar. Ahora entiendo que cuando las bases sociales de los sindicatos y la gente que votó por el gobierno nacional o por la fuerza política a la que representa el Frente de Todos, cuando esos sectores salen a la calle, obviamente obligan también a dirigentes como incluso los de la propia CETERA, que hasta acá no habían tomado medidas efectivas, tuvieran que hacerlo incluso de apuro un fin de semana, ¿no? A veces cuando el pueblo irrumpe, cuando las masas laburantes irrumpen en la escena,
y salen y generan esta situación, obligan a todos los sectores a posicionarse. De hecho, ayer el gobierno de Alberto Fernández hizo una conferencia de prensa en la que leyó pronunciamientos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comisionado de las Naciones Unidas, de la OEA, de Human Rights Watch, digamos, de organismos internacionales de derechos humanos que se pronunciaron en estos días por la gravedad de los hechos ocurridos acá con la represión en Jujuy. Entonces, creo que el gobierno nacional, que es actualmente quien lleva las riendas de la situación política y económica del país y que, según nuestra mirada, en vez de hacer lo que tenía que hacer, según lo que prometió en su campaña electoral, en vez de hacer eso, le tembló el pulso frente a Vicentín, le tembló el pulso frente a los bonistas, le tembló el pulso frente al Fondo Monetario, y hoy estamos en esta situación inflacionaria, de descalabro, de saqueo del país, por esas políticas. Nosotros no entendemos que lo de Jujuy sea ajeno a eso, y a nivel nacional, lamentablemente, ustedes también ahí tienen una región enormemente rica, con ríos enormes que sacan gran cantidad de riquezas de la Argentina, pero que esa riqueza no se derrama sobre sus habitantes, que son quienes la producen, ¿no? Claro. Esta realidad hace que el gobierno nacional, de alguna manera, esté impotente frente a lo que pasa en Jujuy, pese que, bueno, lógicamente en la campaña electoral se tiran algunos dardos entre unos y otros, pero los consideramos a ambos sectores, tanto los que representa Morales de Juntos por el Cambio como los que representa Alberto Fernández de Frente de Todos, corresponsables de la situación de debacle en la que nuevamente se encuentra la Argentina, por responsabilidad de las políticas que ellos aplican, porque no lo aplican las clases trabajadoras, no lo aplican los sectores populares, no lo aplican quienes padecen estas políticas, sino que lo aplican esa superestructura política que desde hace años, lamentablemente, nos ata nuevas cadenas a que tenemos que pagar, ¿no? Que me refiero a la deuda, que me refiero a el extractivismo, me refiero a todo lo que significa el saqueo del país y sus recursos, sus ricos recursos naturales como el litio, el gas, el petróleo, los minerales, las tierras raras, que hoy están en la digamos en la mira de los grandes capitales y que dejan a nuestras poblaciones en la situación de pobreza y de indigencia que está en casi la mitad de la población, ¿no? En un país enormemente rico como este. Así que lo consideramos al gobierno nacional también corresponsable en un sentido, aunque ahora frente a Jujuy están, bueno, posicionándose como que están en contra, lógicamente, claro. Pero creo que no debemos tampoco confundirnos respecto de la responsabilidad más estructural, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. El gremio docente resolvió tras una reunión, ¿no? La junta directiva, convocar este paro nacional en respuesta ¿no? a la represión de maestros y los reclamos salariales en Jujuy, también tras la reforma de la Carta Magna Provincial que estamos hablando. ¿Cuál sería la salida, digamos, a todo este acontecimiento que está viviendo el país? Y bueno, nosotros luchamos por una salida en la que las docentes de aquí de Jujuy, que son enormemente combativos y gente, digamos, que cumple una tarea fundamental, como en todo el país, puedan salir de este conflicto con un aumento salarial. Entendemos que hoy hay una reunión paritaria, hoy se concretó una reunión paritaria con los gremios docentes, ahora estamos llegando a uno de los sindicatos para interiorizarnos de cómo vienen, digamos, estas negociaciones. Pero la salida sería con un aumento de salario para los que están reclamando, con un respeto por los derechos de los pueblos originarios, es decir, por un freno a la reforma constitucional de Morales, que tenga que volver atrás, digamos, porque si el pueblo se lo está reclamando en la calle y está dando todo para lograr esto, la salida debería ser esa, ¿no? Eso es lo que pensamos. Ahí se normalizaría la situación, pero bueno, el gobierno de Morales no representa solo a su persona, sino a un sector muy poderoso de los sectores de poder capitalistas de la región y del país, y obviamente van a pelear porque no se caiga, pero creo que su reforma igual queda muy debilitada, y esa sería una salida ideal, digamos, que la retire, que el pueblo celebre en las calles su triunfo y que sigamos acumulando experiencia para cambiar más profundamente la realidad a favor nuestro, ¿no? Porque lo que han cambiado ellos a favor de los que más tienen ha sido realmente obsceno, y ese es el país que hoy todos lamentan, pero nadie explica por qué, o pocos explican por qué tenemos esta realidad que tenemos, ¿no?
Claro, Alfredo Cáceres estamos hablando desde Jujuy, importante realmente y agradecerte la participación en este programa periodístico de la mañana aquí en la radio del Mercosur. Estamos en el corazón de la zona centro de la provincia de Misiones. Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. Comentarnos un poquito la función de todo y el trabajo de desarrollar dentro de todo esto. Y después, otra pregunta que quería preguntar, ya que hoy nos están escuchando muchos docentes de la zona centro de la provincia de Misiones, Claro. para ver, también quería preguntarle el básico de un docente que se inicia, ¿no?, en esta profesión. ¿Cuánto es realmente en Buenos Aires, en Jujuy? Por ahí si nos puede dar a conocer. Y te voy a dar a conocer también lo que cobra un docente en la provincia de Misiones, el básico, un docente que tiene zona, un director de escuela con zonas favorables también, lo que gana. Para ver, las comparaciones a veces no son buenas, pero para aquel maestro que está escuchando en este momento en la radio de la Mercosur. Bien, bien, sí, en primer lugar mandarles un saludo, un abrazo grande, y todo mi reconocimiento también a la docencia de Misiones, que realmente creo que también son de quienes están, digamos, llamando la atención, están ganando las calles, están reclamando, están pidiendo por esta realidad. El sindicato SUTEBA es un sindicato fundado en el año 86 y tiene en la actualidad, digamos, la principal cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires, que, dicho sea de paso, digamos, como la más numerosa, ¿no? Claro. Que tiene casi 5 millones de estudiantes, un sistema que tiene unos 300.000 docentes, y el sindicato SUTEBA tiene alrededor de 100.000 afiliados. Nosotros en Tigre tenemos entre 2.500 y 2.700 afiliados, pero bueno, hay muchos docentes, digamos, en la región que también no están afiliados, pero nuestra tarea como organización, claro, es, por un lado, intervenir frente al gobierno, frente a, sí, sobre todo a los gobiernos, digamos, ¿no?, a las distintas administraciones, para que se garanticen nuestros derechos, ¿no es cierto?, empezando por el salario. Hoy el básico en la provincia de Buenos Aires del cargo testigo, que sería el preceptor, preceptora, es de 63.000 pesos. Conformado el salario, digamos, conformado quiere decir que encima del básico tiene otras sumas, claro, ¿no? Ronda los 100.000, pero digamos que esto hay que tomarlo en relación con el valor de la canasta familiar, ¿no es cierto? Claro, claro. El valor de la canasta familiar, no sé ahora, pero entiendo que supera los 200.000 pesos para una familia tipo, razón por la cual, si tomáramos una conformación salarial en base a lo que plantea el artículo 14 bis y también la ley laboral vigente, debería como mínimo estar en cerca de 300.000 pesos el salario hoy para una familia tipo, ¿no?, para poder acceder a los bienes que hoy la vida actual requiere. Claro. O sea, en base a eso deberíamos pensar. Entonces estamos viviendo en una situación empobrecida, ¿no?, con docentes empobrecidos que no acceden no solamente ya a los bienes de la canasta cultural, digamos, ¿no?, de poder comprarse libros, computadoras, de poder acceder a los equipos y de poder ir al teatro y al cine y de poder darse algunos gustos, ¿no es cierto? Es decir, no solo la vida de matarse el hambre, sino también la vida de poder, porque también la tarea del docente, que es una tarea de poder brindar a sus estudiantes una perspectiva distinta, una perspectiva de superación, no la puede dar si el mismo docente, la misma docente están en una situación de empobrecimiento creciente, ¿no? Y esto no lo vive solo el docente, obviamente, o la docente, sino que lo vive el conjunto de la población. Pero nosotros como sindicatos lo que intentamos hacer es pelear por estas cosas, digamos, ¿no?, por el salario, por las condiciones de trabajo, por los derechos, y bueno, esta es nuestra función, y al tener conciencia de que no somos, no defendemos solamente nuestro interés al margen de la sociedad, cuando se producen situaciones como la de Jujuy, donde el pueblo entero se involucra y
y todos los sectores salen a la calle, obviamente el docente, la docente se transforman también en protagonistas políticos de esa situación, como lo que está ocurriendo hoy en Jujuy, ¿no? Claro. Ayer una cosa que fue muy importante, muy impresionante para nosotros fue la llegada de los mineros de la mina de Aguilar, que decidieron parar también frente a la situación de represión y fueron a los distintos piquetes que hay en la provincia cortando las rutas a expresar su solidaridad. Y una delegación llegó a San Salvador, bueno, en medio, por supuesto, de la celebración, de la alegría del pueblo de verlos con sus ropas, ¿no? de mineros, con sus cascos. Bueno, esta situación es para lo que deberían también trabajar los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos somos organizaciones de la clase trabajadora que deberíamos, ante estas situaciones que se viven, ¿no? de gran limitación, de grandes restricciones económicas, de miseria, y a eso sumado la falta de libertades, la represión, la persecución, el encarcelamiento, la estigmatización, porque parece que el problema para muchos comunicadores es que son los pobres, ¿no? Son los que tenemos menos, somos los trabajadores. Parece que el país se arreglaría si nos quitan los convenios colectivos, si nos quitan todavía más el salario, si nos hunden más en la pobreza, parece que ahí los ricos estarían más felices y habría un país más equilibrado. Y eso es completamente falso. Un país así es un país que se hunde directamente en la barbarie, ¿no es cierto? Entonces, lo digo por el discurso permanente que escuchamos, que la salida es el ajuste, que la salida es el orden social, que la salida es el compromiso que de hecho tomó el gobierno frente al Fondo Monetario, ¿no? de ajuste fiscal, ¿no? Claro. De gastar menos en el pueblo y gastar más en pagar una deuda que el pueblo no contrajo, que fue fraudulenta, que todos los datos indican eso, pero bueno, a esos buenos señores parece que nadie los estigmatiza, nadie se ocupa de ellos, nadie pone la lupa sobre ellos, pero para el piquetero, la piquetera que ganan 20 lucas para vivir y se mueren de hambre, bueno, para esos toda la estigmatización y el peso de la ley y de las instituciones, ¿no? Claro. Bueno, volvemos a repetir a la gente que nos están escuchando. Estamos hablando con Alfredo Cáceres, profesor de Historia desde Jujuy, acompañando realmente a los hermanos jujeños allí en el lugar. Para ir finalizando esta entrevista, vuelvo a agradecerte tu tiempo, desde el lugar, ¿no? De los hechos, de estos acontecimientos que nos trae recuerdos muy, pero muy feos, ¿no? Como hemos hablado. Si lo tuviera que calificar en estos momentos al gobierno de Morales, al gobernador Morales, ¿cómo lo calificaría en estos momentos desde el lugar del hecho, ¿no? Y de todo lo que se vive ahí? Y mirá, hoy Morales frente al pueblo, frente a lo que está pasando, está más cerca de ser un dictador que de ser un gobernante democrático, ¿no? Porque su poder hoy reside en la fuerza y no en el consenso social. Hoy Morales, digamos, depende de la policía, depende de los grupos de choque, depende de las grandes empresas y no depende del voto popular o del apoyo popular como podría ser en otros casos otros gobernantes, ¿no? Claro. Creo que la democracia que ellos defienden está completamente desnaturalizada y no tienen nada de democrático, ¿no? Porque si no podés reclamar, no podés manifestarte, no podés desarrollar tus intereses dentro de la sociedad y defenderlos, como incluso está contemplado constitucionalmente, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Creo que ha llegado muy lejos, incluso si sigue tirando de la cuerda, puede llegar a desatar una ira social superior y todavía, digamos, pagar un precio más alto. Claro. Veremos, porque también cuando ven que las cosas se agravan, también muchas veces cuando la bronca del pueblo sale a la calle, también suelen recoger el hilo y volver para atrás. No pareciera que vaya a volver atrás con la reforma constitucional, pero digamos, el carácter del gobierno de Morales hoy es el carácter de un gobierno de fuerza y no de un gobierno democrático, ¿no? Claro, claro. Bueno, Alfredo Cáceres, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a volver a hablar con vos cuando regresás a Buenos Aires y que podamos charlar también otras cosas importantes de lo que tiene que ver con nuestro país, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Darío...